A veces cuando se trabaja en el aula, ¿no es cierto?, en el día a día, y uno tiene que buscar ese material para mostrarle a los alumnos, y bueno, y a veces ese material hay que buscarlo en horarios fuera de clase, en horarios que uno... El aprendizaje no tiene horario. Quisiera dedicarle a trabajar, ¿no es cierto?, y bueno... Y máxime, digo yo, ¿no es cierto?, con el tema de la virtualidad, ¿no es cierto?, que el alumno está en internet y uno ahí en ese medio a veces quiere captar la atención del alumno y bueno, motivarlo a que aprendan. Los famosos PLE, el ambiente de aprendizaje personalizado, ¿no es cierto? A mí me interesaría que vos puedas, a partir de esto, ¿no es cierto?, poder definir, ¿no es cierto?, qué valor o qué es lo que hace que un docente pueda dar un poquito más, ¿no es cierto?, de lo que da habitualmente. ¿Qué podríamos decir a la comunidad docente sobre la calidad de nuestro trabajo como en el aula, en lo cotidiano, digamos, ¿no? Y creo que, bueno, son cuestiones muchas veces particulares de cómo uno llega a ciertos lugares, ¿no es cierto? En lo personal, yo estoy muy agradecido al tema de la educación pública. Ese es uno de mis motivadores principales, que tiene que ver porque desde el ejemplo que recibí en mi casa, y usted sabe, mi papá era huérfano de papá desde los 7 años, y él trabajó de niño. Y trabajó para ayudar a su mamá, digamos, en un contexto en que todavía no había jubilación y todas esas cosas. Y él tuvo que estudiar a la noche. Y después siguió, y bueno, y después hizo familia y siguió estudiando la facultad, lo que pudo. Después dejó, digamos, porque ya tenía 2 hijos, ya había nacido mi hermano, y bueno, se entró a trabajar en la escuela, se recibió como electromecánico, era técnico. Es técnico, ¿no es cierto? Y después, cuando pudo y de grande, se recibió de profesor también. Entonces, todo eso lo hizo, como él siempre por ahí dice también, porque era gratuito. Y bueno, y eso un poco a mí, yo viví, digamos, mamé esa situación, digamos, de verlo, y que después a mí me tocó también, porque cuando yo me recibo en la escuela secundaria en el 89, me recibo en el contexto de hiperinflación, de una crisis complicada, en el cual ya mi papá anteriormente me dijo, por decirte, que una pavada quizá, pero él me decía, no te puedo pagar el viaje a Bariloche. Y bueno, y a partir de ese momento yo empezó a tallar mi personalidad, a surgir, y a mí no me gusta, digamos, ser condicionado, digamos, decir, cuando me dicen no, parece que bueno, ahí empiezo, y bueno, y de hecho ahí empecé a trabajar, y yo tenía, ¿qué podía hacer? Y una de las cosas que yo sabía hacer más que nada era estudiar, digamos, mi fortaleza era química, matemática, física, entonces me decido a enseñar a mis compañeros que llevaban a rendir materias previas. Y bueno, entonces le enseñaba a mi compañero, y después, bueno, de ahí vino otra changa aparte, que era la de levantarle, porque por ahí no se la mamá de mi compañero me decía, bueno, no se levanta, me dice, y bueno, entonces, yo te pago más, venir a levantarle, y después, y así, bueno, le dice, me pagaba más, y bueno, y así. Entonces, bueno, y en esas cosas, cuando eso lo hice entre a los 15, 16 años más o menos, después ya me cansé porque yo también quería, era adolescente, digamos, quería también como cualquier adolescente divertirme. Y bueno, y después cuando surge eso, ahí empiezo a trabajar, y ahí me toca ya ingresar a la facultad con la cuestión de que tenía que trabajar para estudiar. Y bueno, y así fue. De hecho, me llevó más tiempo en mi carrera de arquitecto, y ahí empecé a usar mi matrícula como maestro mayor de obra. Firmaba los planos y dirigí obras, edificios y muchas cosas hice a partir del beneficio de la matrícula como técnico de egresado de la Escuela Industrial de acá de Corrientes. Y bueno, y cuando de hecho termino de confirmar esto, ahora cuando fui a Estados Unidos, que ya por ejemplo, que a mí me llevó 20 años recibirme arquitecto, y iba porque aprobaba 2 o 3 materias las que podía, y en Estados Unidos, por ejemplo, si uno esta situación no podés llevarla. Claro. El crónico, como nosotros le decimos así, porque yo de última decía, sí, era crónico, y sí, pero yo trabajo.
Claro. Yo tenía que trabajar y aparte... No eras vago. No era, digamos, me formaba, tenía curiosidad en otras cosas también. Claro. Y hubo un momento en el cual, pues, cierro lo de Estados Unidos, te cuento, digamos, en Estados Unidos si vos en 9 años no te recibís, te cierran los grifos. Y bueno, eso acá no podrías hacer. Claro. Y bueno, y a mí, en la medida que iba complicando por ahí las cosas, por ahí mi trabajo diario que iba haciendo, empiezo a tener contacto con digamos, lo que era la cuestión neoliberal, en el sentido de que se empieza a trabajar por los proyectos. Las instituciones necesitaban así tipo para el acceso a recursos, armado carpetas. Yo le escucho a una profesora de la facultad decía, anímense a armar las carpetas del plan trabajar. Tienen que seguir. Bueno, yo quedé atento a lo que de hecho una diputada, la arquitecta Masta Andrea, del Chaco, y hasta que me animé. Surgió una oportunidad con una organización, le hice el proyecto y me fue bien, se aprobó. Y así entré en la dinámica de formulación de proyectos que tenían que ver, venían del Banco Mundial, y después hasta que en el año 98 hago un proyecto para la organización Caribe Jesús Nazareno, del tema que trabaja en la parte de discapacidad, para el BID. Y eso creo que fue lo que me marcó en mi vida profesional, porque el BID es muy riguroso. Entonces, fue un proyecto de 3 años en el cual entre 82 organizaciones que se presentaron, era por consecuencia de la corriente del niño, que financiaba, de Goya, de Corrientes y de Esquina, eran las 90 organizaciones se presentan. Entonces yo me presento con Caribe y bueno, sacamos el segundo puesto. Ese fue mi debut con respecto a esto. Y bueno, y de ahí me tocó coordinar, y después me invitaron a coordinar, a trabajar en la formulación, y bueno, y eso a mí me dio un entrenamiento. Eso te dio un panorama de cómo armar proyectos a nivel mundial, hasta hoy, claro. De hecho, yo, digamos, el entrenamiento, porque también dentro no solo de la formulación, sino de la coordinación, sino que también las auditorías. Las auditorías. que eran salvajes. Control, salvajes. Que eran salvajes en el sentido, por supuesto, hacíamos bien las cosas, pero teníamos que tener, era el centavo, y bueno, y era 6-7 horas de estar con auditores que venían de Washington, auditores que venían de Montevideo, y muy pocos y yo tenía 26 años. Claro. 26 años, entonces, ¿qué me iba a recibir? Entonces, por ahí estaba también esas responsabilidades que empecé de pronto de chico a tener. Y son esas cosas que uno va conversando, claro, y que son oportunidades que van apareciendo y que te van formando. Hasta que, bueno, entra la docencia, por opción. Y ahí sí. Bueno, te agradecemos mucho tu testimonio, porque realmente yo creo que nos motiva a cualquiera el hecho de saber que todo esfuerzo tiene, de alguna manera, su premio, digamos. Quizás no tarde un poco en llegar, lo que sea, pero, digamos, creo yo que en tu caso el esfuerzo tuvo el momento en el cual se juntó, digamos, ¿no?, esa trayectoria con la oportunidad. Así que bueno, te agradecemos mucho eso. Bueno, muchas gracias. De todos los docentes de Corrientes. Sí, bueno, esa cosa, y creer en uno, sobre todo. Claro. Creer en uno, eso creo que es fundamental. Así es. Muchas gracias por compartir este contenido con todas sus redes sociales, y siga conectado a Canal E a través de su fanpage.